cuando el ENACOM se ocupaba de esto, es quien está ahora en línea, era su directora de proyectos especiales de ENACOM, Natalia Vinelli. ¿Qué tal, Natalia? Gabriel Schulz la saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, me imagino cómo la habrá sorprendido, como a nosotros, pero usted que estuvo en ese lugar determinando lo que hacía falta para que la conectividad llegara a los lugares más recónditos de la Argentina, hoy ya no existe. ¿Qué va a pasar con esa gente hoy? Bueno, la verdad que no es que no me lo esperaba porque, bueno, el gobierno de Milei viene recortando, estaba escuchando el informativo recién, viene recortando todo lo que tiene que ver con la asistencia, con la garantía del acceso a derechos, o sea que era esperable que esto sucediera y además porque siempre arrancan con una campaña de desprestigio justamente para avanzar sobre, en este caso, el Fondo del Servicio Universal. Lo que a mí me llama muchísimo la atención es que lo que eliminan, que es el fondo, es decir, eliminan la garantía de acceso al derecho a la conectividad, pero no eliminan el impuesto. El impuesto, en definitiva, cambia de manos, pasa a rentas generales, va a ser manejado por el Ministerio, por el Tesoro, por el Ministerio de Economía. Y la pregunta que creo que hay que hacerse es, bueno, ¿cómo ahora el ENACOM va a garantizar asumir los costos de los compromisos que tiene con un montón de prestadores que vienen llevando adelante proyectos y que durante todo el año 2024 estuvieron frenados con todo lo que eso significa? Imagínense ustedes que fueron 2.200 los barrios populares que son parte del programa de conectividad para este sector de la población, pero también el Roberto Aria para comunidades originarias, para comunidades rurales, bueno, que son proyectos que han quedado a mitad de camino o que han terminado de ejecutarse, les falta el último puchito, pero que el Estado no hizo los desembolsos correspondientes a lo largo de este año. Entonces, la situación es de ampliación de la brecha digital, que esto es algo que en la pandemia creo que todos y todas entendimos, que la conectividad es un derecho, que es un derecho humano, y bueno, hoy nuevamente estamos hablando de una ampliación de la brecha digital con profundización de la desigualdad entre quienes tenemos acceso y quienes no lo tienen. Claro, porque esto se suma a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, yo leí hace unos meses cuando se iban cerrando oficinas del correo en distintas localidades de la Argentina porque no eran rentables. Entonces decían que la gente haga las cosas por Internet. Pero hay algunos lugares a los que Internet no llega. Entonces están obligados a hacer trámites presenciales, algunos habitantes de la Argentina, moverse 100, 200 kilómetros para hacer un trámite de ANSES, por ejemplo, porque cerraron la oficina de ANSES, porque cerraron la oficina de correo, porque Internet no llega, o tener que pagarle a Elon Musk para bajar una antena de Starlink, que además no es rentable para Starlink ir a un lugar donde hay una sola persona. Tiene que haber cierta cantidad para que el satélite le baje la señal. Entonces, hay gente que, y ni hablar de los barrios populares, que acá mismo, en la capital federal, sin este fondo, no pueden recibir ningún tipo de conectividad, ¿verdad? Sí, exactamente, justamente el Fondo de Servicio Universal establecido por ley, por la Ley Argentina Digital, tenía por función garantizar el acceso a Internet a todas las poblaciones que por razones de desigualdad socioeconómica o geográficas no tenían acceso a Internet. Y obviamente ahí lo que el fondo venía a cumplir es garantizar el derecho, pero también atender a una falla de mercado que tiene que ver justamente con zonas donde no le resulta rentable a las empresas llegar a hacer ese desembolso, esa inversión, y por lo tanto el Estado, a través de estos programas de financiamiento y de fomento, facilitaban el acceso a Internet para estas zonas que si no quedan sin ningún tipo de conectividad. Para atender justamente esta llamada, yo estoy en este momento en San Juan, corrí para encontrar un lugar con conectividad. Entonces estamos hablando de poblaciones enteras que quedan sin ningún acceso a Internet. Y vos estabas hablando recién de Starlink. Y sí, es justamente al pasar de manos, yo lo que le preguntaría al ENACOM, que era un organismo colegiado, que debería seguirlo siendo, donde había 3 directores puestos por el Poder Ejecutivo Nacional, 4 por el Poder Ejecutivo Nacional y 3 por la Comisión Bicameral del Congreso. Es decir, que todos estos proyectos de conectividad para los barrios, para las ciudades, para las poblaciones,
fueron aprobados en directorios con representación del oficialismo y de la oposición. Era un organismo colegiado. Ahora vos tenés que por decreto se cierra este fondo de fomento y el ENACOM está en manos de una sola persona, que es un interventor puesto por el gobierno de Javier Milei, que se viene prorrogando esa intervención a lo largo de todo el año. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo va a ser ahora el ENACOM o cómo va a ser el Estado argentino para cumplir con la garantía de este derecho y con todas las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que son justamente las recomendaciones que están en la base del diseño de todos los programas que se llevaron adelante y que además pasaron por un montón de áreas, de un montón de análisis, hasta llegar a que el directorio adjudique cada uno de estos proyectos? No es que era una cuestión, digamos, graciosa o fácil de realizar. Entonces esa es la situación en la que nos encontramos hoy. Creo que es muy importante que el ENACOM manifieste cómo va a ser ahora para cumplir justamente con la obligación de garantizar el acceso a Internet a toda la gente que habita nuestro suelo. Natalia, quien habla es Natalia Vinelli, ex subdirectora de proyectos especiales de ENACOM. Recién no quiero dejar pasar eso que usted dijo hace un ratito acerca de los impuestos que se siguen cobrando para este fondo fiduciario. ¿Usted tiene idea de cuánto dinero es el que se recauda y de dónde sale ese dinero? ¿Cuál es el impuesto que estamos pagando para algo que no se está haciendo? Bueno, el CELS hace poco ingresó un pedido de informes en ENACOM para saber cuál es el monto del fondo fiduciario, porque efectivamente esos impuestos se siguen cobrando, el 1% se cobra. Se está entrecortando, entró en una zona que no tiene señal, Natalia, ahí. A ver, sí, ahora, ahí está. No sé si ahora me escuchás. Ahí está, sí. Me quedo quieta. Me decía que el CELS hizo un pedido de informe. Humana. Sí. Sí, hicieron un pedido de informe justamente para saber cuál es el monto que hoy tiene el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, porque la realidad es que a lo largo de todo 2024 se fueron cobrando estos impuestos que son el 1% sobre las ganancias de todas las empresas de telecomunicaciones. Se siguieron cobrando durante todo 2024, había dinero en ese fondo fiduciario, que además el agente fiduciante es el BIS, es decir, que está en el Banco del Comercio Exterior, y todavía, no sabemos cuál es el volumen que hoy tiene ese monto. Es decir, la plata está, el impuesto se sigue cobrando, solo que ahora el mismo decreto 6 que elimina el fondo fiduciario, elimina el fondo y por lo tanto elimina la función, pero aclara que el impuesto lo sigue cobrando y que va a ir a rentas generales. Esto lo que significa es que va al Tesoro y por lo tanto pasa a estar dentro de la órbita del Ministerio de Economía. Entonces, la plata está, el impuesto se cobra, lo que está hoy eliminado nuevamente, recortado o ajustado, es el acceso al derecho de parte de un montón de personas que hoy no tienen acceso a Internet y de un montón de pymes y de cooperativas que asumieron compromisos de llevar adelante despliegue de fibra óptica en distintas regiones del país, porque son proyectos en todo el país, y que hoy no están pudiendo terminar esos proyectos. Algunos alcanzaron a terminarse y otros que no, porque son proyectos que se van realizando en 3 etapas, con 3 desembolsos. Entonces todo lo que quedó en ejecución cuando terminó la gestión anterior, hoy está en un problema importante, porque claramente han tenido que poner garantías para poder acceder a este financiamiento y los precios de todo lo que tiene que ver con la tecnología están dolarizados. Entonces lo que ellos habían presupuestado hace 2 años atrás o 3 años para atrás, hoy alcanza para mucho menos, ¿no? Así que esta es la situación que hoy estamos atravesando, y ya te digo, es un problema que tiene que ver con la desigualdad. Muchas veces hay un montón de sectores que salen a decir, pero está Starlink que llega para todos lados, etcétera. Justamente ahí yo diría 2 cuestiones. Una es que el costo de Starlink sigue siendo muy elevado para amplios sectores de la población. Estos proyectos incluían Internet gratuito en espacios comunitarios, por ejemplo. Esto Starlink no lo garantiza de ningún modo. Y además tiene un negocio cerrado para sí solo, digamos, porque también el satélite 3 de ARSAT se prorrogó, digamos, el avance, digamos, de ese proyecto.
Y bueno, por el otro lado, obviamente la profundización de la desigualdad que hace que un montón de personas ya no puedan directamente avanzar con los proyectos que el Estado argentino a través del ENACOM se había comprometido en financiar. Ahora, yo no sé, Natalia, si las poblaciones que fueron desconectadas a partir de este decreto salieron a emitir alguna queja, porque me da la sensación de que hay como una especie de letanía, ¿no? De la gente que le van quitando todo lo que se fue consiguiendo. Y sin embargo dicen, bueno, ¿y qué va a ser? Es así. Y como una especie de aceptación de que cada vez estamos peor. Y es raro, ¿no? Que no haya habido ninguna queja de las poblaciones. Mira, hay que ver cómo se van organizando. Obviamente hay muchos sectores que están esperando a ver qué pasa. Digamos, la organización es bastante complicada cuando hay cooperativas o pequeñas empresas que accedieron a financiamiento, que están esperando a ver si de algún modo se resuelve, si de algún modo pueden establecer alguna negociación. Digamos, yo entiendo que pasa por ahí. Hace muy poquito el gobierno de La Pampa manifestó la dificultad que significa justamente la disolución del fondo, y también algunas de las organizaciones y cooperativas que obtuvieron financiamiento, por ejemplo en Soldati o en Córdoba a través de la asociación Mujica. Es decir, hay grupos que han venido manifestando justamente, digamos, estas dificultades, y también ahora con este pedido de informes hay que ver cómo avanza y cómo se desarrolla. Digo, yo creo que ya ahí pasa más que nada por la misma situación de otros sectores que siempre son los sectores más vulnerables de la población, que tienen mayores niveles de dificultades para acceder a todo. Y bueno, creo que ya ahí hay una respuesta que también tenemos que dar, o que hay que dar desde la política, no solamente desde la organización territorial. Y una cosita más que me quedó dando vueltas en la cabeza cuando hablábamos de Starlink. Creo que ahí hay otro tema que es importante entender, que es que este internet satelital, que para esta empresa en particular va a ser pescar en una pecera porque no tiene competidores, pero además toda la información de quienes sí puedan pagar ese acceso a internet, que tiene que ver justamente con el sector de la agroindustria o de la minería, que tienen esa capacidad de comprar ese servicio, bueno, toda la información que tenga que ver con los recursos naturales, con los bienes comunes, va a pasar a través de los satélites de Starlink, es decir, de Elon Musk. Entonces creo que ahí también hay todo otro costado que hay que ponerle una llamada de atención, que tiene que ver con la soberanía informativa y con la soberanía tecnológica, que es también uno de los problemas que derivan de esta decisión tomada por decreto de eliminar el Fondo del Servicio Universal. Natalia, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos por tomar este tema y por darle difusión. Por supuesto.